Propiedades magnéticas. La palabra magnetismo viene del latín significa imán. Se trata de un fenómeno físico por el cual los objetos ejercen fuerza de atracción o repulsión sobre otros materiales. Hay materiales conocidos presentando propiedades magnéticas detectables fácilmente como el níquel, hierro, cobalto y sus aleaciones. Existen pequeñas corrientes cerradas debido al movimiento de los electrones que contiene el átomo. El comportamiento magnético está determinado por las interacciones entre los dipolos magnéticos. Estos dipolos, a su vez, están dados por la estructura electrónica del material. Por lo tanto, al modificar la microestructura, la composición o el procesamiento se pueden alterar las propiedades magnéticas. Efecto de un campo magnético. Momento magnético. Es la intensidad de un campo magnético asociado con el electrón. Permeabilidad magnética. El material amplifica o debilita el efecto del campo magnético. Magnetización. Representa el incremento en la inducción magnética debido al material del núcleo. Susceptibilidad magnética. Es la relación entre la magnetización y el campo aplicado. Proporciona la amplificación dada por el material. Campo y fuerza magnética. El fenómeno del magnetismo es ejercido por un campo magnético, por ejemplo, una corriente eléctrica o un dipolo magnético crea un campo magnético. Este al girar imparte una fuerza magnética a otras partículas que están en el campo. La fuerza magnética no realiza trabajo mecánico en la partícula, cambia la dirección del movimiento de esta, pero esto no causa su aumento o disminución de velocidad. Dipolos magnéticos. Se puede ver una muy común fuente de campos magnéticos en la naturaleza, un dipolo. Este tiene un polo sur y un polo norte. Se debe que antes se usaban los magnetos como brújulas, que interactuaban con el campo magnético terrestre para indicar el norte y el sur del globo. Por lo tanto, cuando se encuentra un campo magnético, un dipolo magnético tiende a alinearse solo con una polaridad diferente a la del campo, lo que cancela el campo lo máximo posible y disminuye la energía recolectada en el campo al mínimo. Dipolos magnéticos atómicos. Dipolos magnéticos o momentos magnéticos en escala atómica resulta de dos tipos diferentes del movimiento de electrones. El primero es el movimiento orbital del electrón sobre un núcleo atómico. Este movimiento puede ser considerado como una corriente de bucles, resultando en el movimiento dipolar magnético del orbital. La segunda, más fuerte, fuente de movimiento electrónico magnético es debido a las propiedades cuánticas llamadas movimiento del dipolo magnético. Monopolos magnéticos. Un monopolo, si tal cosa existe, sería una nueva clase fundamentalmente diferente de objetos magnéticos. Actuaría como un polo norte aislado, no atado a un polo sur, o viceversa. Los monopolos llevarían cargas magnéticas análogas a las cargas eléctricas. Aunque se dice que un imán tiene un polo norte y un polo sur, estos dos polos no pueden separarse uno del otro. Diamagnetismo. Es una propiedad de los materiales que consiste en repeler los campos magnéticos. Estos dipolos se oponen en el campo magnéticos, haciendo que la magnetización sea de menor a cero. Es lo opuesto a los materiales ferromagnéticos, los cuales son atraídos por los campos magnéticos. Paramagnetismo. Es la tendencia de los momentos magnéticos libres a alinearse paralelamente a un campo magnético. Si estos momentos magnéticos están fuertemente acoplados entre sí, cuando no existe ningún campo magnético externo, estos momentos magnéticos están orientados al azar. Ferromagnetismo. Es un fenómeno físico que produce ordenamiento magnético de todos los momentos magnéticos de una muestra, la misma dirección y sentido. Un material ferromagnético presenta ferromagnetismo. La interacción ferromagnética es la interacción que hace que los momentos magnéticos tiendan a disponerse de la misma dirección y sentido. Antiferromagnetismo. Es el ordenamiento magnético de todos los momentos magnéticos de una muestra, durante la aplicación de un campo magnético de la misma dirección. Al cesar el campo magnético externo de la mitad de los momentos magnéticos de la muestra cambian en sentido inverso. Ferrimagnetismo.
Es un fenómeno físico en el que se produce un ordenamiento magnético de los momentos magnéticos de una muestra, de modo que todos los momentos magnéticos están alineados de la misma dirección, pero en el mismo sentido. Así que algunos de ellos están opuestos y saludan entre sí, en parte o completamente. Superparamagnetismo. Es un comportamiento magnético con algunas características del ferromagnetismo y otras del paramagnetismo. Su origen se debe a partículas mesoscópicas con interacciones ferromagnéticas lo bastante intensas en su interior como para lograr un ordenamiento magnético por debajo de ciertas temperaturas críticas, pero con interacciones muy débiles entre ellas, con lo que en el ordenamiento magnético no pueden extenderse a todo el sistema. Electromagnetos. Un electroimán es un imán hecho de alambre electrónico bobinado en torno a un material magnético como el hierro. Este tipo de imán es útil en los casos en que un imán debe estar encendido o apagado, por ejemplo, las grandes grúas para levantar chatarras de automóviles. Magnetos temporales y permanentes. Un imán temporal como el hierro es un material adecuado para los electroimanes, la grabación, mientras que fijan un campo magnético puesto dentro de una celoide bobina. Se suministran con una corriente directa. Un imán permanente conserva su magnetismo sin un campo magnético exterior, mientras que un imán temporal solo es un magnético. Inducir el magnetismo del acero en los resultados de un imán de hierro pierde su magnetismo cuando la inducción del campo se retira. Tipos de materiales magnéticos. Materiales magnéticos metálicos. Los materiales magnéticos metálicos comerciales más importantes son ferromagnéticos. Esos materiales se clasifican como blandos o duros. Los factores estructurales constructivos que llevan a la dureza magnética son generalmente los mismos con los que provocan la dureza mecánica. Materiales magnéticos blandos. Se denomina materiales magnéticos blandos a los materiales ferromagnéticos con pares de dominios magnéticos que se mueven fácilmente cuando se aplica un campo, es decir, se pueden desmagnetizar. Materiales magnéticos duros son aquellos con menor movilidad en las paredes de dominios, lo que los hace ideales como imanes permanentes, usados raramente en aplicaciones de potencias de corriente alterna. Materiales magnéticos cerámicos. Los materiales magnéticos cerámicos pueden dividirse en dos categorías: materiales magnéticos de baja conductividad. Los materiales magnéticos cerámicos tradicionales de importancia cerámica son ferromagnéticos. Tienen la baja conductividad característica de los cerámicos. Los principales ejemplos son los ferritas, basadas en las estructuras cristalinas de las espinillas inversas. Materiales magnéticos superconductores. Los magnéticos superconductores más potentes permanecen en una familia de óxidos cerámicos, tradicionalmente incluidos en la categoría de aislantes. Presentaban superconductividad con valores de temperaturas críticas sensiblemente mayores de los que eran posible conseguir con los mejores superconductores metálicos.